Muy buenos días, hermanos. Los saludo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Bueno, me escuchan un poco raro. No es que esté cambiando de voz, sino que el clima o no sé qué cosa está afectando. Espero que no se me apague la voz mientras estoy predicando. Pedimos su paciencia en este aspecto. Y en esta mañana, continuando pues con los mensajes que tenemos cada domingo, toca hablar ya de un servicio especial en las iglesias locales y vamos a empezar con esto de los diáconos y vamos a ver sus funciones, sus responsabilidades de ellos. Antes vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, que es nuestro alimento espiritual cada domingo. Y oramos que, Señor, tú abras nuestro entendimiento y nos hables, Señor, lo que tú quieres que aprendamos esta mañana, Señor. Bendice tu palabra y bendice a cada uno de los presentes. Te lo pido en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, entonces vamos a esta mañana pues a pensar un poquito en esto de este tema que estamos diciendo, los diáconos, ¿no? Y todo creyente debe, debe ser consciente del propósito para el que Dios lo ha salvado, ¿no? Entonces, debemos pensar en esto, ¿por qué somos salvados? Y el creyente tiene que entender, ya que una vez que ha sido salvado, uno de los propósitos en su vida es servir a Dios. Servir a Dios. Y tenemos un ejemplo, pues, en el Antiguo Testamento, en Josué 24:15. Josué, al pertenecer al pueblo de Dios, entendió, comprendió de que tenía que servir a Dios. Por eso dice, yo y mi casa, mejor dicho, yo y mi familia, y todo serviremos al Señor. Y anima al pueblo a hacer lo mismo, anima a tomar una decisión de servir a Dios o, bueno, pues, ¿a qué quiere servir, no? A los ídolos. Y nosotros se supone que hemos tomado la decisión de servir a nuestro Señor. Y por eso, en esta mañana, pues, lo que quiero es que meditemos y pensemos. ¿Hemos decidido servir a Dios? ¿Has entendido? ¿Eres consciente de que has sido salvo para servir a Dios? ¿Y en qué forma práctica lo estás haciendo? Quisiera que pensemos con esto. Si estamos entendiendo que hemos sido salvos para servir. Ahora, si hablamos de diáconos, tal vez pensamos un poquito en el significado de esta palabra. Y viene del griego diáconos con K, y significa funcionario, siervo o ministro. Pero esta palabra ministro tal vez nos viene a la mente, pues, autoridad, ¿no? Los ministros. En la Biblia no es así. Ministro se refiere a siervo, y si queremos decir autoridad, sería autoridad para servir, ¿no? Entonces, los diáconos realizan, pues, tal vez una obra, una misión, tienen un oficio, diríamos, pues, en su iglesia local. Y como punto número uno, vamos a ver que todo creyente tiene la responsabilidad de servir en su iglesia. Todo creyente, todos los que somos salvos, los que conformamos la iglesia, tenemos la responsabilidad de servir. En el Nuevo Testamento, esta palabra diácono solamente lo encontramos 3 veces y en la versión Reina Valera. Pero como siervo, como ayudador y sus derivados, lo vamos a encontrar más de 100 veces, ¿no? Entonces, es algo muy importante de que nosotros pensemos en este servicio que es el diaconado. Y vamos a encontrar, pues, de que este término, siervo, ayudador, imagínense, se aplica hasta al mismo Cristo.
al apóstol Pablo y a muchos otros servidores de Dios. Y bueno, caramba, Cristo mismo, diácono. En Romanos 15:8 dice algo que vamos a ver esta mañana. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo. Ahí está, vino a ser siervo. Y estamos diciendo que siervo, ayudador y sus derivados se refiere a diácono, se refiere a Cristo. Y si hablamos, por ejemplo, de los apóstoles, de Pablo, en fin, 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y vamos a encontrar muchos versículos que hablan de esto, de siervo ayudador, 2 Corintios 6:4, Efesios 6:21, Colosenses 1:7, etcétera. Hay muchos versículos que hablan de esto. Y como estamos diciendo, pues, ahí en estas citas vamos a encontrar que habla de ministro, pero es referente a los siervos. Y siervo es algo que debemos tener nosotros en mente, ¿no? Y en el caso de todo aquel que es creyente, que ya es salvo, es siervo del Señor. En el sentido amplio de la palabra, diáconos. Nosotros somos diáconos al servicio del Señor. Y quisiera leer un versículo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿No? Entonces, si nosotros somos conscientes, entendemos, comprendemos que hemos sido salvos para servir, ¿en qué forma práctica, diríamos, lo estamos haciendo, no? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Cuánto tiempo tienes ya de creyente? Y en tu tiempo de creyente, ¿en qué formas has servido al Señor? ¿En qué ministerios has servido en tu iglesia? ¿En qué ministerio estás sirviendo actualmente, mi hermano? Y tal vez me puedes decir, pues, vino la pandemia, se cerraron y ya no se ha podido servir. Pero el servicio del creyente no termina. Y aún en la pandemia, pues, el servicio de la misericordia, por ejemplo, ¿no? ¿A cuántas personas ayudaste? Aunque sea dándole ánimo. ¿A cuántos invitaste a las reuniones virtuales? ¿Con cuántos te comunicaste? Y cuando estaban pasando momentos difíciles, trataste de animarlos y le diste el evangelio. Hay muchas formas de servir. Y nosotros como creyentes somos llamados a ello. Como punto número 2, vamos a pensar que por la necesidad de servicios especiales, se nombran diáconos en las iglesias. Y vamos a leer esto en Hechos, en el capítulo 6. Dice así, perdón. En aquellos días, como crecía en el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. En este pasaje encontramos la razón por la cual se establece, podríamos decir, el servicio de diáconos. Aunque en todo lo que hemos leído,
no se menciona la palabra diácono, ¿verdad? Pero si se habla de que es para servir, entonces se habla de la función de diáconos, la función que va a desempeñar un diácono. Para ello, tenía que cumplir ciertos requisitos. Ahí estamos, ahí dice buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Y si nosotros pensamos ahora ya en nombrar diáconos en nuestras iglesias, tenemos pues los requisitos que se hacen mención en Primera de Timoteo 3, los versículos del 8 al 13, ¿no? Y siempre que se trata de una función específica, vamos a ver que, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando Dios ordenó a Moisés que mandara a explorar la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿qué hizo Moisés? Escogió a 11, uno de cada tribu para enviarlos a esta misión, ¿no? Eh, Eso lo encontramos en Números, en el capítulo 3. El mismo Jesús, si nosotros nos ponemos a pensar después de orar toda una noche, escogió a sus 12 discípulos, ¿no? En, bueno, está en Mateo, está en Lucas también. Esto, ¿no? En Lucas, en el capítulo 6, encontramos. Entonces, como estamos viendo que es necesario, es de utilidad este grupo de hermanos para un servicio especial en las iglesias, ¿no? Y en esta parte encontramos que dice servir a las mesas, esta frase. Y la palabra mesa puede tener diferentes significados, ¿no? Puede significar finanzas, puede significar hacernos pensar en oficina, puestos de cambio y también, ¿no? Para servir las comidas, son las mesas. Y, pero es, esto lo que vemos en esta parte de Hechos no es la única parte que nos hace pensar de que en las iglesias hubieron diáconos, que hubo este grupo especial para servir en las iglesias en tareas específicas. Encontramos, por ejemplo, en Filipenses 1:1. Dice, Pablo saluda a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los sobreveedores y diáconos. Diáconos, ¿no? Entonces, estamos viendo de que en las iglesias del siglo pasado, del primer siglo, podríamos decir, se nombraron diáconos. Y si no fuera importante de que se nombren diáconos en las iglesias, por demás estaría con lo que estamos diciendo, pues, de que está en Primera de Timoteo 3, ¿no? ¿Para qué estarían esas condiciones de esa, diríamos, esos requisitos para el diaconado, ¿no? Si no se tuviera que nombrar diáconos en las iglesias. Entonces, estamos viendo lo importante que es este servicio del diaconado en las iglesias. Y así como en las iglesias del primer siglo, hoy en día, pues, es necesario un grupo de hermanos a quienes los ancianos los nombren y les impongan las manos para dedicarlos a estas tareas específicas, por supuesto, con la aprobación de toda la iglesia, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver y meditar hoy, esta mañana, nosotros como iglesia. Por otra parte, los diáconos, hay que pensar bíblicamente, no son quienes toman decisiones por su propia cuenta, sino que siempre han de coordinar con los ancianos y quienes estarán también bajo la guía de ellos por ser los responsables, diríamos, ¿no? Los diáconos tienen que estar bajo la guía de los ancianos por ser los responsables del testimonio total de la iglesia también, ¿no? Con quienes, pues, deben tener reuniones constantes para coordinar, para informar las necesidades que hay en la iglesia y lo que se debe hacer. Y luego de realizar estos trabajos también para dar cuenta de las obras que hicieron, ¿no? Eh, Hermanos, hablando de esto,
Nuestra iglesia, Cristiana Vida, carece de un número adecuado de diáconos. Carece de un número de hermanos que se dediquen a estas tareas específicas de las que estamos hablando, ¿no? Creo que todos somos conscientes de esto, ¿no? De que necesitamos un grupo de diáconos que reúnan las condiciones bíblicas para que se dediquen a necesidades múltiples que tenemos en nuestra iglesia. Creo que todos sabemos o tenemos en cuenta cuántas necesidades tenemos, ¿no? La tarea, de esa manera, pues, sabemos que hay muchas necesidades y estas tareas, por el momento, lo están haciendo los ancianos. Y como dice acá en Hechos, pues, debe haber este grupo para que los ancianos se dediquen a la palabra y a la oración. Pero al no haberlo, ¿quién tiene que hacerlo, no? Y bueno, entonces, ahora es el momento de pensar y meditar. ¿Somos conscientes de que necesitamos de un grupo de diáconos? Y por otro lado, pues, pensar un poquito, si estamos pensando de que cada creyente es un siervo para su Señor, ¿estarías dispuesto a ser un diácono de la iglesia? Y por supuesto, ahí vendría también la pregunta, ¿crees que reúnes las condiciones que la Biblia establece para tener el diaconado? ¿Qué piensas? Tal vez una leidita a primera de Timoteo, los versículos del 8 al 13, que habla de los requisitos para los diáconos. Pero, como estamos diciendo, pues, vemos que es necesario, es útil, y en todas las iglesias, desde el primer siglo, se nombran diáconos, ¿no? Ahora, que vemos de que realmente es necesario los diáconos. Vamos a pensar ahora eh, que los diáconos tienen funciones y responsabilidades específicas en su iglesia local, ¿no? Y teniendo en cuenta Hechos 6, se puede pensar, pues, bueno, diríamos que la responsabilidad de los diáconos está, pues, en lo que es administración, también diríamos en los asuntos caritativos o materiales, ¿no? Pero, en realidad, la tarea de un diácono, según sus dones, es muy amplia. Y hay muchas tareas que realizar en la iglesia local. Y según pues Trenchard y otros escritores, dan una relación de cuáles serían las tareas de los diáconos y vamos a pensar un poquito en ellas, ¿no? Y dice de que ellos tienen que encargarse, por ejemplo, de trabajos de tesorería, lo que es dinero, de la administración. Se necesita, en todo lugar se necesita la administración, ¿no? En toda empresa, en toda institución, y la iglesia necesita de administración. Y eso es tarea de los diáconos. Inclusive dice de la escuela dominical. Sabemos, ¿no? Que tenemos los niños. Por otro lado, visitar a enfermos. Y siempre tenemos personas delicadas de salud. ¿Y quiénes deben dedicarse a ellos? Los diáconos, ¿no? También cuidar de la infraestructura. Nuestro local ya está viejito y nuestras chapas a veces están desclavadas, ya están despintadas, las puertas, las ventanas, nuestro techo con goteras, las paredes resquebrajadas, despintadas también. De eso tienen que encargarse este grupo de hermanos que están dedicados al servicio especial en la iglesia local, ¿no? También de las ofrendas.
Cada domingo ofrendamos y de esto, de la administración de las ofrendas también deben dedicarse, dice, los diáconos. Por otro lado, dice de la biblioteca. Tenemos libros arriba en la oficina. Se necesita codificar, se necesita hacer muchas cosas con la biblioteca, ver hermanos que quieren leer, quién los puede atender, tener un libro de control, etcétera. Hay muchas cosas que hacer. Y los domingos, por ejemplo, después que termina el culto, debe haber ahí una mesa con las Biblias, libros, que al salir los hermanos puedan ver, ¿no? Interesarse y comprar. De repente falta una Biblia para, ya está viejita su Biblia, o para un familiar, un libro importante que quiera leer, tener en su biblioteca. De eso también tienen que encargarse los diáconos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos organizar eventos especiales. Eh, en nuestra iglesia tenemos pues eventos, en los anuncios estamos viendo, ¿no? Hay muchos eventos y durante el año, perdón, tenemos un calendario. Y por decir, ¿no? Por mencionar algunos, celebramos Semana Santa, fecha muy importante para los cristianos. Y ahí es donde los diáconos tienen que estar organizando las fechas, ya sea el viernes, ya sea sábado, domingo. ¿Qué se debe hacer en coordinación con los ancianos? Tenemos, por decir, el aniversario, que estamos también a pocos días de celebrar. Nosotros, claro, hemos organizado el viernes en la noche, sábado de deporte también, y el domingo de almuerzo, comunión y todas estas cosas. Pero esto, según los escritores, es tarea de este grupo de hermanos que están para los servicios especiales que estamos diciendo, ¿no? Y así muchas fechas más, Día de la Madre, de la Biblia, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas es tarea de este grupo del que estamos hablando, ¿no? Y ¿qué más tenemos, no? Por otro lado, también enseñar a grupos, pues en el diaconado puede estar enseñando a grupos, por ejemplo, de niños, jóvenes, adolescentes, enseñar en reuniones de damas, etcétera, ¿no? Esto también pueden hacer los diáconos. En el caso de los diáconos varones, inclusive, pues, pueden encargarse de enseñar en reuniones generales de la iglesia, pueden estar en el púlpito, según sus dones, por supuesto, ¿no? Esto es en el caso de los varones, como estamos diciendo, porque en el caso de las diaconisas, pueden realizar los trabajos mencionados anteriormente y también enseñar, ¿no? En algunos grupos, siempre que no suponga tener dominio sobre el varón eh, en, y, por supuesto, no enseñar cuando hay reuniones de toda la congregación. Pero ¿por qué dice esto? Van a decir las damas. Primera de Timoteo 2:12 dice, porque no permito que la mujer enseñe ni, ni ejercer dominio sobre el hombre. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿no? Eso dice Primera de Timoteo. Por eso es que estos escritores hacen mención a estas cosas, ¿no? Yo no, el mensaje lo he preparado, pero los siempre leyendo comentarios, leyendo libros, ¿no? Por otro lado, todo esto que estamos hablando, esta labor, tiene que ser bajo la supervisión de los ancianos y teniendo en cuenta también las costumbres del pueblo para no caer en dar mal testimonio, ¿no? Por otro lado, también tenemos pues que debemos pensar que los diáconos o el servicio de diaconado, el llegar a ser un diácono, no es un cargo jerárquico. No estamos en política ni esas cosas, ¿no? Y no pensar, no, ya yo voy a ser diácono y ahí llego a ser anciano, porque ya estoy a un paso. Pero esto no quiere decir tampoco que el diácono no va a ser anciano, porque según sus dones, ya sea un diácono o cualquier hermano de la congregación, puede llegar a ser anciano, ¿no?
Por supuesto, como estamos hablando, pues esto es en el caso de los varones, ¿no? Porque si pensamos en el caso de las mujeres, en la Biblia en ninguna parte vamos a encontrar de que las mujeres han tenido parte en el gobierno de la iglesia, ¿no? Y en ninguna parte de la Biblia, por ejemplo, sabemos que Pablo, por ejemplo, predicó el evangelio, formó iglesias y nombró ancianos. Dice. No vamos a encontrar que nombró ancianas o pastoras. Claro, en nuestro medio y en la actualidad es muy común que escuchamos la pastora. Muchas iglesias tienen pastoras, pero si nosotros tenemos como único Salvador a Cristo y única autoridad la Biblia, tenemos que estar obedeciendo lo que dice su palabra. Tenemos que estar de acuerdo a la verdad. Por eso es que estamos hablando de estas cosas y haciendo mención, tal vez un poquito detallado, respecto a los diáconos, varones y mujeres también, ¿no? Y no encontramos eso en la Biblia. Entonces, hermanos, estamos pensando y meditando. Nuestra iglesia carece de un número adecuado de diáconos. Y hay muchas tareas que realizar, como ya se dijo en los anuncios. Por ejemplo, estos trabajos de arreglos de los baños, de acá del nido, y todas estas cosas, muchas veces se malogran los baños, se malogran los caños, se malogró el tanque subterráneo, en fin, todas estas cosas. ¿Quiénes deben estar encargados? Este grupo, ¿no? Que debe estar dedicado a esas tareas especiales. Y es momento, como digo, de meditar como iglesia. Es necesario. Y debemos orar porque pronto tengamos este grupo de personas que nos ayuden en esta tarea para que nuestra iglesia camine mejor. Porque es bíblico. Vemos de que desde esta parte de Hechos en adelante hubo este grupo de hermanos que se dedicaban a las tareas específicas de la iglesia, a estas tareas especiales. Ahora, viendo todos hemos visto algunos requisitos que no voy a ahondar en ello porque es otro tema ya, pero todas las tareas que es para los diáconos, ¿te animas a ser diácono? ¿Te animas a servir en este ministerio, podemos decir, en este grupo especial? Pero es necesario, hermano. Y debemos orar porque nuestra iglesia tenga un número adecuado de diáconos. Acá en Hechos dice fueron 7. No vamos a pensar en 7, pero los que sean necesarios. Y si es más, mejor, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, hermanos, esto es lo que quería compartir en esta mañana, viendo la necesidad de nuestra iglesia. Y quiero concluir pues diciendo que todos los que conformamos la iglesia debemos tener en cuenta que hemos sido salvados para servir, ¿no? Pero por las necesidades especiales que hay en la iglesia, se tienen que nombrar un grupo de diáconos que reúnan las condiciones bíblicas, que se ajusten, por ejemplo, a lo que dice acá en Hechos y a Primera de Timoteo 3, versículos 8 al 3. Y los diáconos en la iglesia son, tal vez diríamos, importantes en dos aspectos. Una, como hemos visto, para aliviar la tarea de los ancianos, quienes deben dedicarse pues a la palabra y a la oración. Y la otra es proporcionar con su servicio responsable bienestar a su iglesia local. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Dios amado, te damos gracias por tu palabra, por hacernos entender, Señor, de que somos siervos tuyos, que hemos sido salvados con un propósito especial. Hay muchos propósitos por los cuales nos ha salvado, pero el más importante es servirte, mi Señor. Y ayúdanos a meditar y a pensar
de que estamos a tu servicio. Y oramos también esta mañana como Iglesia Cristiana Vida por esta necesidad que tenemos de este grupo de personas dedicadas a las tareas específicas que son múltiples y amplias, Señor. Y de esta forma aliviaría, Señor, al grupo de ancianos también, porque no se puede hacer todo a la vez, Señor. Padre, oramos de que pronto podamos tener este grupo, que oremos todos y estemos ya pues nombrando, imponiendo las manos a personas que van a dedicarse a ellos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, tu misericordia. En nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.